Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de Trinchera Norte, Resistencia Binacional. Soy Elena Duarte, coordinadora de formación internacional del Instituto Nacional de Formación Política, y vaya agenda que tenemos durante todas estas semanas. Arrancamos un 2026 con varios temas binacionales que iremos desglosando el día de hoy, de la mano de nuestro compañero, colega y también ya pues parte de esta casa, siempre lo invitamos, Ángel Valderas Puga. Gracias, Ángel, por acompañarnos el día de hoy. Estimada Lina, pues buenos días, saludos cordiales, dependiendo a qué horas ven esta transmisión. Ya ves que muchos las vemos de manera desfasada, dependiendo de nuestras actividades. La podemos ver en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora de la comida, desayunando o en la madrugada, incluso los que estamos acostumbrados a desvelarnos. Maravilloso, así es. Pues vamos a ver si nos acompañan con el desayuno, la comida o la cena, o simplemente en este horario de estreno. Así que, pues Ángel, yo comentaba que este 2026 arrancó de manera contundente, como pareciera le gusta también a Donald Trump. Recordemos también años atrás, empezaba enero también con el bombardeo en Ucrania, ¿te acuerdas? También que fue debate. Bueno, ahora 2026, las bombas son más cercanas, lo cual creo debería de preocuparnos bastante. Caracas, una ciudad que pues cuna del Libertador, vimos esto que dejó si bien Estados Unidos insistía en que era una operación quirúrgica, después vimos que no fue así, que fueron más de 100 personas asesinadas durante este bombardeo. Pero vamos a ver este pequeño resumen que nos ayudó a hacer tanto Miguel como Elisheva sobre estos acontecimientos de unos días atrás. Del 3 de enero del 2026, el intervencionismo en América Latina entró en una nueva fase. Al igual que en Palestina, los tratados internacionales fueron ignorados por el gobierno norteamericano encabezado por Trump, quien tras semanas de acusaciones en contra del gobierno venezolano, cumplió su amenaza. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la diputada y primera combatiente, Cilia Flores, fueron secuestrados por el gobierno norteamericano tras una incursión militar violenta. Pero la historia de América Latina es la historia de su resistencia ante la doctrina de dominio y despojo de los Estados Unidos, quien siempre vio a la región como su patio trasero. Desde la implementación de la doctrina Monroe hasta la doctrina Trump, siempre buscando acaparar los recursos naturales, el territorio y garantizar la subordinación política de quienes denomina como sus adversarios. La guerra contra Venezuela siempre ha sido por petróleo y no por democracia. Según datos de la OPEP, Venezuela concentra la principal reserva de petróleo, cerca de 303 millones de barriles de crudo, mientras que Estados Unidos solo tiene garantizado su petróleo para los próximos 6 años. Es decir, la intervención norteamericana en Venezuela responde al deseo explícito de Trump de controlar este recurso fundamental y no una preocupación genuina por la supuesta falta de democracia. Hoy más que nunca es fundamental la solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano que se encuentra en las calles, exigiendo respeto a su soberanía y denunciando el agravio. Las movilizaciones de respaldo a lo largo del mundo deben multiplicarse y fortalecerse. Lo que ocurre hoy en Venezuela es un recordatorio de que el imperialismo no ha muerto. Por el contrario, cada día se rearticula para mostrar su lado más violento. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Estados Unidos tiene la facultad para seguir interviniendo en los países pasando por encima de los derechos fundamentales? ¿Hay algo que lo justifique? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que sin información no hay transformación. Pues ahí está, ese 3 de enero veíamos bombas, lo que decimos no es una guerra por democracia, es una guerra por petróleo. Estados Unidos está a punto de entrar en una crisis energética en los próximos 6 años, y si hay alguien que también sabe de todo esto y de lo que implican los recursos, sobre todo en este caso el petróleo o el litio que generó un golpe de estado de Evo Morales en Bolivia, pues es justamente Ángel. Así que preguntarte en ese marco, Ángel, ¿cómo consideras este contexto, ¿no?, de la invasión a Venezuela, las narrativas sobre la mesa, y cuál podría ser realmente el estatus sobre esta crisis energética en Estados Unidos que orillaría a presionar con más y ahora con bombas a un país como Venezuela? Mira, yo comenzaría diciendo, Alina, que no es Nicolás Maduro, que independientemente de la posición que uno tenga hacia Nicolás Maduro como persona, como presidente de Venezuela, que puede estar a favor o en contra, puede ser crítico,
Hemos visto a una cierta izquierda, como Gustavo Petro o como Gabriel Boric, criticando a Nicolás Maduro. No, no es Nicolás Maduro. Tampoco es en realidad el gobierno de Venezuela, porque independientemente también de la posición que uno tenga ante el gobierno de Venezuela, esto es algo que va más allá de Venezuela, golpea América Latina, y algo que no hubiéramos pensado antes de la nueva llegada del segundo mandato de Donald Trump a Lina es el continente americano, porque ahora se incluye ya Canadá. Regresó la época de la desfachatez, se quitaron la máscara los MAGA, hoy hablan abiertamente otra vez de backyard, el patio trasero, refiriéndose a América Latina, pero te recordarás que el año pasado Donald Trump, entre broma y en serio, más en serio, quería anexarse Canadá, quería convertirlo en el estado número 51 de los Estados Unidos. Es decir, no nada más ya es América Latina, es también Canadá. Y si nos vamos un poquito más lejos, es Groenlandia, es parte de Europa. Y entonces esto ya comienza a ser un problema global. Hay amenazas directas a México, intervención terrestre contra algunos cárteles de la droga, seguramente los que no tienen negocios amarrados con los gringos, donde están los principales cárteles de la droga, contra Cuba. Se metió Donald Trump en el proceso electoral en Honduras, en el proceso electoral en Argentina, en el proceso electoral en Chile, favoreciendo a sus aliados. Hay amenazas contra Brasil. Recordemos que 2025 fue el año de los aranceles y ahí hubo amenazas para muchos lados. En el caso de Sudamérica, bueno, todavía estaba Arce en Bolivia, pero pues Colombia, Venezuela, Brasil principalmente por la cuestión de los BRICS, pero también en Centroamérica, Honduras, mientras gobierna todavía Xiomara Castro, contra Panamá. Acuérdate que también Donald Trump quiere recuperar para sí el canal de Panamá y lógicamente contra Nicaragua y contra Cuba. Entonces, es un problema global en el cual todos tenemos que estar atentos. Y en tu introducción fuiste muy certera. Mira, yo hoy miércoles que estamos grabando esto, hoy publico en Tribuna de Querétaro, que pues, antes eran medios que se veían solamente en Querétaro. Hoy, gracias a los portales, los puede ver gente desde cualquier parte del mundo. Y mi artículo se titula que lo de Venezuela es por el petróleo. Mira, para darnos una idea, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, pero no le alcanza. Justamente en el video que vimos de introducción, no le alcanza, y no le alcanza por la sencilla razón de que Estados Unidos consume mucho más petróleo e hidrocarburos en general de lo que produce. Petróleo, porque en gas se da el lujo de exportar. Incluso obligó a los europeos a comprarles a ellos el gas y no a los rusos, con un trancazazo a Europa. Por eso es muy errado pensar, como hace la chafa oposición en México, que no, que es un castigo de Donald Trump a México, que por Morena, que por los cárteles, etcétera. Es el análisis más chafa que uno pueda ver. Hay hipótesis en muchos analistas a nivel mundial que la guerra en Ucrania en realidad es una guerra detonada por la administración norteamericana en contra de Alemania. Fíjate nada más, en contra de Alemania. ¿Cómo que la guerra en Ucrania contra Alemania? Sí, porque la competitividad alemana, en el caso de la industria, era muy difícil para los norteamericanos en sectores que los alemanes manejan muy bien, competir con ellos. Alemania es precisión, tienen una industria metalmecánica muy fuerte y en realidad hoy Alemania está de rodillas.
Luego viene el cambio de gobierno con Merz. Entonces es pegarle a Europa. Le pegas también a Francia, de las principales potencias. Entonces lo tenemos que ver siempre a nivel global. Regresemos a Venezuela y al petróleo. ¿Qué es lo que realmente le interesa a Donald Trump? La reserva petrolera de Venezuela, que es la más grande del mundo. Eso también lo tenemos que tener claro, porque cuando decimos petróleo, Venezuela, pero no le metemos números, no nos queda claro la magnitud. Yo no veo, por ejemplo, Estados Unidos secuestrando a Javier Milei para apoderarse de Vaca Muerta en Argentina. No lo veo. O sea, sí lo que dijiste de Evo Morales, pero recuerda que esa es la gran tradición norteamericana. Para los más jóvenes, el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende es por el cobre. Entonces, los Estados Unidos, y más ahora con los MAGA, se creen que cualquier riqueza natural en cualquier parte del mundo, que pueden ser tierras raras en el Donbass, en Ucrania, o el petróleo de la franja del Orinoco, creen que es de ellos. Fíjate cómo comienza esta narrativa, todavía para los que dudan que no era el petróleo, pues basta que pongan atención a las declaraciones de Donald Trump y de su círculo más cercano. Cuando Donald Trump sale a decir que los venezolanos le robaron su petróleo a Estados Unidos, mira, yo ya no sé si reír, si llorar o qué decir, porque dices, a ver, Venezuela le roba su petróleo a los Estados Unidos. Lo primero que yo hice fue buscar los principales productores de petróleo en Estados Unidos, que son Texas, Dakota del Norte, Nuevo México, Oklahoma o Colorado. Pues yo no he visto ninguna invasión del ejército venezolano a estos estados y haciendo lo que está haciendo Estados Unidos, llevándose el petróleo norteamericano. Eso lo puedes entender. Le roba su petróleo si le quitas a los gringos su petróleo en Estados Unidos. Pero Donald Trump está hablando de la franja del Orinoco, de Zulia, de las zonas petroleras venezolanas. Entonces, esta frase sintetiza mucho. Los venezolanos le robaron el petróleo a Estados Unidos. ¿Qué podríamos inducir de esta frase de Donald Trump? Quizás hace referencia al proceso de nacionalización del petróleo venezolano en 1976 con Carlos Andrés Pérez. No fue Hugo Chávez, ni fue mucho menos Nicolás Maduro. Pero, Alina, 1976 es hace 50 años. Si Donald Trump se quiere ir más para atrás, en una de esas llega 1938 y entonces va a decir que los mexicanos le robamos el petróleo gringo que se halla en la sonda de Campeche, en las costas de Tabasco, de Veracruz o de Tamaulipas. Y que ojo, perdón que te interrumpa, Ángel, pero justamente en Avenida México, que es una de las avenidas principales en Caracas, hay una gran estatua de Lázaro Cárdenas, porque justamente alguien, aún como Carlos Andrés Pérez, se inspiró en la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas. Entonces hay una gran estatua ahí gigante. Entonces, esto que planteas me da aún más miedo al corroborar que las conexiones existen y que pretexto evidentemente no necesita Estados Unidos, pero que se los puede inventar e irse al Mesozoico, ¿no? Y decir que por la divina providencia, entonces ellos tenían que obtener ese petróleo. Entonces, nada más este paréntesis de que en efecto no es una conspiración. Donald Trump claramente puede usar cualquier pretexto, pero es maravilloso que sitúes en dónde se sitúa la nacionalización. Lo que hace entonces Hugo Chávez
y después ahora, digo, con el chavismo en general desde 1999, es redistribuir esa renta petrolera que se había quedado en pocas manos. Y eso le lleva un golpe de estado al propio Hugo Chávez, y siempre insisto en estos días de que fue el primer presidente realmente secuestrado por las oligarquías fundamentalmente petroleras y la Federación de la Cámara del Comercio en abril del 2002, que secuestran a Hugo Chávez, lo llevan a una isla y es el pueblo, junto con el ejército, una facción de ese ejército, quien lo devuelve al Palacio de Miraflores. Entonces, no es el primer presidente secuestrado Nicolás Maduro, y en efecto, esta disputa sobre el petróleo es medular dentro de toda esta historia que estás narrando. Y fíjate, hablando del proceso de nacionalización con Carlos Andrés Pérez, en realidad lo que hace Hugo Chávez es una necesaria reestructuración de PDVSA que viene con Carlos Andrés Pérez, y efectivamente lo que hace es quitarle el control a la oligarquía. Es un poco lo que parecía en Pemex, en donde en Pemex, juniors, hijos de funcionarios, muchos de ellos del ITAM, se apoderaron de áreas estratégicas de Pemex. Acuérdate que Carlos Salinas de Gortari, buscando la privatización de Pemex, la divide en 4 filiales. Pero luego meten gente aquí, allá, y por allá anda el Aspe Armella y la gente del ITAM, etcétera, entregando partes, ¿no? Lo que hace Hugo Chávez es una reestructuración que le costó una huelga de todos estos sectores, hoy exiliados en Miami, muchos de los cuales llegaron a México. Una vez que estuve en Paraíso, Tabasco, donde hoy está la refinería de Dos Bocas, estuvimos en un foro, y en ese foro está la Universidad del Petróleo. Nadie sabía que ahí se iba a construir Dos Bocas, estoy hablando antes de 2018. Pero aprovechamos con ingenieros petroleros a visitar algunos campos petroleros. Y recuerdo mucho que uno de los ingenieros nos decía: nos han llenado de venezolanos que no saben nada. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, de ese sexenio, y con Enrique Peña Nieto, que no saben nada, que ganan mucho dinero, me lo contaban también en Tamaulipas, que porque vienen con una experiencia de PDVSA, pero no saben. Entonces, hay toda una diáspora venezolana que tenía el control, aún así, del petróleo venezolano. No había distribución de la riqueza, se tomaban PDVSA como si fuera una empresa propia, y que es la gente que intenta dar el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos? Mira, es el modelo de desarrollo, Alina, que todos vemos. Estados Unidos es un país muy grande, sí. Gran parte de la gente se mueve en avión. Los aviones utilizan queroseno, que viene del petróleo, por lo tanto, consumen mucho petróleo en viajes aéreos. Estados Unidos le apostó al petróleo, no le apostó a los ferrocarriles. La red ferroviaria de transporte de personas en Estados Unidos es extremadamente pobre. El desarrollo urbano de los Estados Unidos fueron los famosos suburbios. Son ellos los que diseñan automóviles, unas pick-up de 8 cilindros, los que diseñan las sub, que son las suburban vehicles, al contrario de lo que pasa en Europa, con calles pequeñas, coches pequeños, coches de 4 cilindros, en Estados Unidos de 8 cilindros. Todos los que hemos estado en Estados Unidos vemos que es tremendamente difícil caminar por las calles de Estados Unidos apenas te sales del centro, porque no hay transporte público, no hay autobuses. Si te ven a pie, si te ven caminando a pie, eres sospechoso. Te podría detener hasta el ICE y te podría apuntar con una pistola en la cara. ¿Por qué? Pues porque tienen un derroche de hidrocarburos. Ahora, lo señalaste bien. A ver, desde Biden y desde la primera batalla contra Hillary Clinton, en realidad en Estados Unidos hay una disputa feroz entre intereses económicos. Por un lado, para simplificar, podemos llamar los globalistas, donde están los Clinton, los Barack Obama, el Partido Demócrata, Biden, Kamala Harris. Y por otro lado, los MAGA,
que atienden más a grupos económicos internos de los Estados Unidos y que salieron perdiendo con la globalización. Si te fijas, Donald Trump llega a hacer una política a partir del 20 de enero, porque comenzó prácticamente hace un año, en contra de la agenda verde. Llegó a parar todo, le paró a los españoles proyectos eólicos y ahí está la famosa frase de Donald Trump. Drill, baby, drill. Es perfora, querido, perfora. Tú eres más joven que yo, Alina, pero a lo mejor tú no recuerdas a los Beverly ricos, pero los que tenemos cierta edad en la televisión mexicana, en blanco y negro, yo vivía en una vecindad ahí en Ciudad de México, pagábamos 20 centavos y al lado nos íbamos a ver la televisión. Los Beverly ricos. Que era la historia de una familia muy pobre en los Estados Unidos que encuentran petróleo. Porque también ese es el tipo de desarrollo. Los Estados Unidos, quien tiene, si yo aquí en mi casa perforo un pozo de petróleo, encuentro petróleo, es mío. Ese es el modelo que siguieron los norteamericanos hace más de 100 años. Pero eso no es el único modelo. Hay el modelo de la nacionalización, que es el que tiene México con Pemex, el que tiene Venezuela con PDVSA, pero ojo, el que tiene Arabia Saudita, el que tiene Emiratos Árabes Unidos, el que tiene Qatar, el que tiene Kuwait, el que tiene Irán, el que tiene incluso que tenía la Unión Soviética, o el que tiene China con China National Oil Corporation. O sea, hay otros modelos que pueden ser híbridos, que pueden ser gobernados por monarquías déspotas como Arabia Saudita, pero que aún así el petróleo es un bien nacional. En el caso de las petromonarquías del Medio Oriente, bueno, pues ellos agarran la mayor parte del dinero, pero aún así se distribuye. Y en otros modelos como México, Venezuela, Irán, la distribución viene más a fomentar el bienestar. Entonces, ya de entrada, es una visión de origen muy diferente. Y por otro lado, la falta de respeto a la legalidad internacional. A ver, regresando a los números, ¿de cuánto estamos hablando, Alina? Estamos hablando de 300,000 millones de barriles de petróleo que todas las fuentes, te cito dos, Banco Mundial 2020 y la OPEP 2025, coinciden. 300,000 millones de barriles. Venezuela. Porque cuando hablamos de petróleo, pensamos en Oriente Medio, pensamos en Arabia Saudita. No, pero Arabia Saudita ya no es el país que tiene mayores reservas de petróleo. Es el segundo. Tiene ahorita 270,000 millones de barriles. Es decir, Venezuela tiene una reserva de 30,000 millones de barriles más grande que la que tiene Arabia Saudita. Si de ahí nos vamos hacia abajo, porque esto también es muy importante, viene, por ejemplo, Irán, que ha aumentado sus reservas petroleras gracias a las sanciones norteamericanas, porque ha obstaculizado que Irán venda su petróleo. Es el tercer país en el mundo, tiene arriba de 200,000 millones. Ahora, lo que quiero comparar es este documental, este breve video del inicio. Vámonos a Estados Unidos 2025. Datos de la OPEP. Estados Unidos, 45,000. Fíjate nada más, 7 por 4, 28, 8 por 4, 32. Estamos hablando de que las reservas petroleras de Venezuela superan 8 veces las reservas norteamericanas. Si no le metemos números, no se entiende. No es que Venezuela tenga 5 millones de barriles más. No. Tiene 8 veces más.
8 veces más. Muy atrás queda Canadá, Rusia, Kuwait, Irak, etcétera. Entonces, y además otro detalle, Alina, lo de Venezuela es petróleo, son las demás riquezas de Venezuela, el gas natural. Venezuela podría ser, está entre el 8º y el 4º productor mundial de reservas de gas. Venezuela, ¿eh? Sería el primero en oro. Tiene níquel, tiene cobre. Abajito de la franja del Orinoco hay un arco que le llaman el arco minero. Tiene coltán. O sea, Venezuela, porque yo digo, sí es el petróleo, pero no nada más es el petróleo. Y es la logística, Lina. Es la logística. Aquí es donde entra China, donde entra Rusia, donde entra Groenlandia. ¿Por qué? Porque la distancia entre Caracas y Galveston, que es el puerto petrolero de los Estados Unidos, por donde sale la producción principalmente de Houston, estamos hablando de 3,000 kilómetros. 3,000 kilómetros. Es un poco más de México, digas, a Ciudad de México a San Francisco, California. 3,000 kilómetros por mar. Si pensamos que mover petróleo o gas natural de Texas a Rotterdam en Europa, ahí estamos hablando de 8,000 kilómetros. Es decir, casi 3 veces más. Si vemos el mapa, Venezuela está muy cerca, por ejemplo, de Miami. Está cerca de Texas. Entonces, no nada más son las reservas, es la cercanía, porque no te va a costar lo mismo mover petróleo de Venezuela a Texas que mover petróleo de Kuwait a Texas o de Canadá, porque Canadá está ahí muy cerca. Pero hay un detalle, Alina, que es muy relevante, que ya muchos analistas están sacando a flote. Fíjate, Donald Trump convoca a las principales petroleras norteamericanas, se colaron algunas que no son norteamericanas, como la española Repsol o como Shell, que es anglo-holandesa. A ver, y los primeros que le paran el alto a Donald Trump es ni más ni menos que ExxonMobil, una de las famosas Seven Sisters, ExxonMobil, y le dice a Donald Trump, es que es ininvertible en Venezuela. A ver, Aline, esto es un poco más técnico, pero lo tenemos que tener muy claro. Hay distintos tipos de petróleo. El petróleo venezolano es un petróleo pesado, es muy denso. Es más, a veces lo sacas a la superficie y se solidifica. Esto es muy parecido a parte del petróleo canadiense que viene de la provincia de Alberta y que sale de arenas bituminosas. Estos petróleos densos requieren solventes para volverlos a regresar a un estado líquido y poderlos procesar. No cualquier refinería, Lina, no cualquiera, procesa petróleos pesados. Prácticamente hay 2 países en el mundo que lo pueden hacer: China y Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que varias refinerías, Texas tiene 56 refinerías, que es una de las cosas que yo decía a todos los estúpidos que estaban en contra de la construcción de Dos Bocas, porque yo les decía, oye, en México tiene 7 refinerías, solo Texas tiene 56, 8 veces más. En Texas hay refinerías diseñadas para petróleo pesado. Y el petróleo venezolano es caro de extraer. Se requiere tecnología específica y además es caro. Y aquí entran los precios. Algunos analistas señalan que la jugada contra Venezuela por parte de Donald Trump es también para estabilizar los precios de petróleo. Pero choca con la realidad. El petróleo canadiense de arenas bituminosas y el petróleo pesado venezolano cuesta más en extraer. Tú no puedes vender
en el mercado internacional un barril de petróleo a $50 cuando te cuesta 50 o $55 extraerlo. Serían pérdidas. Por eso cuando el CEO de ExxonMobil dice no, se requiere mucho dinero, Donald Trump está hablando de la necesidad de inversiones del orden de $100,000 millones, 2 billones de pesos. Pero viene otro elemento, Alina, la incertidumbre. Los periodos presidenciales en Estados Unidos duran 4 años. Donald Trump ya se llevó 1, le quedan 3. Donald Trump tiene que dejar el poder en enero de 2029. Anda rondando con la idea, en su extremo narcisismo, en su mareo del poder, de que podría buscar incluso un tercer mandato, que es inconstitucional en Estados Unidos, y si en México es difícil modificar la Constitución, en Estados Unidos peor. Se requieren también 2/3, mayoría calificada, y a duras penas el Partido Republicano tiene una mayoría muy exigua, tanto en el Congreso como en el Senado, pero que también depende de lo que se trate. Acaba de haber una sonora derrota en el Senado de Donald Trump con respecto justo a Venezuela, dado que 5 senadores del Partido Republicano se unieron a 47 del Partido Demócrata. El Senado de Estados Unidos está conformado por 100 senadores, andan del orden de 47-53 o 52-48. En este orden anda. Bueno, en teoría, el Partido Republicano tiene la mayoría. Sí, pero si 5 senadores republicanos le dicen a Donald Trump que no puede agredir a Venezuela sin autorización del Congreso, pues perdió, y ahorita hay que ver qué va a pasar en la Cámara de Representantes. Entonces, la incertidumbre que dice ExxonMobil, cuando le metes mucho dinero, Alina, es quién les garantiza que en 3 años va a seguir Donald Trump. Yo no lo veo, ¿eh? Estados Unidos se podría mover a una guerra civil y a una crisis institucional enorme si Donald Trump busca un tercer mandato de manera ilegal. Lo más probable es que avienten a J.D. Vance, pero J.D. Vance, el vicepresidente, no es Donald Trump. Y habría que ver también el Partido Demócrata a quién pone como candidato, ¿no? Está el gobernador de California, está el alcalde de Nueva York. O sea, toda esta incertidumbre entre extraer el petróleo no es inmediato, es caro por el tipo de petróleo, no cualquiera lo puede procesar. Hay 2 refinerías en Venezuela construidas por los chinos que manejan todo un ecosistema que tiene que ver con los puertos, la producción, etcétera, software, ¿no? Hardware, que no es fácil sustituir. Hay un análisis en red chino, es una cuenta que se llama America China Watcher. Es @pandemicfruiter. Hace 3 días publicaron una magnífica reflexión que titularon Estados Unidos ya no puede expulsar a China de América Latina. Y dan una serie de elementos muy interesantes de tipo técnico por qué Donald Trump no la tiene fácil. Ahora, vámonos nada más a la parte macro. ¿Qué quiere en realidad Estados Unidos? Que China, porque no Rusia, Rusia es autosuficiente en petróleo, no. Que China no tenga acceso al petróleo venezolano. ¿Por qué quiere apoderarse de Groenlandia? Sí son sus recursos, pero pesa más la posición geoestratégica de Groenlandia, que queda al este de Canadá, y está la batalla por los recursos del Ártico, que no son inmediatos, No son inmediatos, es el cambio climático, el calentamiento global, el deshielo, pero son estas rutas que ahora van por el Ártico
China ya entregó en Londres un primer lote de mercancías abriendo una ruta por el Ártico. Entonces, la parte macro geopolítica coinciden todos. Mira, no sé cuál sea tu posición personal, pero aquí tengo dos rankings de los que se consideran a nivel mundial los mejores analistas geopolíticos del mundo. Y muchos coinciden, ¿eh? Mira, aquí tengo dos, una de 2023, otra de 2024. Pero a ver, ¿en qué coinciden? Y yo lo sigo permanentemente en este debate sobre la construcción de un mundo multipolar al que Estados Unidos se niega, se aferra. ¿Ellos quisieran estar después de la Segunda Guerra Mundial? No, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1989. Ellos quieren regresar al fin de la historia, Francis Fukuyama, donde somos los meros machuchones. Y no aceptan el crecimiento de otras potencias. Coincide Thierry Meyssan de Francia, Pepe Escobar de Brasil, Alfredo Jalife Rame de México, Alexander Dugin de Rusia, Daniel Stulin de Rusia, Alistair Crook. Prácticamente todos coinciden. Mira, yo estoy inscrito a al canal de Telegram, por ejemplo, de Pepe Escobar, pero también estoy inscrito a la red Voltaire de Thierry Meyssan y permanentemente veo estos análisis. Todos coinciden. Esta batalla de Venezuela forma parte de una de las escaramuzas por la construcción de un mundo multipolar. Y entran los BRICS y entran las divisas. Venezuela estaba ya comerciando petróleo en yuanes con China, lo que le permitía vender petróleo a China en yuanes y usar esos yuanes para comprar medicamentos y otras mercancías en China. Y esto a Donald Trump y a todos los MAGA les retepatea porque es la pérdida de poder del dólar. Y bueno, Alina, Venezuela también tiene que ver con la derrota de la OTAN en Ucrania. Porque solamente los más ingenuos creen que es una guerra entre Ucrania y Rusia. No. Esta es una guerra entre la OTAN, que son todos los países de Europa prácticamente, súmale Canadá, súmale Australia, Estados Unidos, en contra de Rusia, que no la han podido derrotar. La idea era desgastar a Rusia, sanciones, que no pueda vender su petróleo, los dos ataques a los dos gasoductos Nord Stream, llevadas a cabo por Estados Unidos. Ya lo dejó muy claro el periodista Seymour Hersh. Entonces Estados Unidos, fíjate, golpea a Europa, quitándoles el acceso a petróleo y a gas ruso muchísimo más barato. Fíjate nada más por qué no nada más es Venezuela o las amenazas a México. No, uno de los principales trancazos de Donald Trump a Europa, a su población, es obligarlos a aumentar el porcentaje del PIB en armas, compradas además a Estados Unidos. Ahorita Europa está viviendo un periodo oscuro de retroceso del estado de bienestar que llegó hace 50 años a ser un faro de civilidad, educación gratuita, salud universal gratuita, pensiones adecuadas, jornadas laborales entre 35 y 40 horas, buenos salarios. Eso está desapareciendo en Europa. Cada vez más avanza la privatización. Entonces, imagínate, Alemania le compraba a Rusia por los gasoductos Nord Stream, son 1,000 kilómetros, pues le compraba gas a Rusia. La manera más barata de transportar gas es por gasoducto. ¿Qué hacen los gringos con los sabotajes a los Nord Stream? Bueno, pues ahora Alemania, sus industrias están de rodillas, están saliendo de Alemania, se están yendo a China, se están yendo a Estados Unidos, porque ahora los europeos, los que no tienen gas y petróleo, que son la mayoría,
quita el Reino Unido y Noruega, son los únicos que sí tienen recursos energéticos, ahora tienen que comprar el gas en Texas. Pero ese gas se tiene que licuar, o sea, tiene que pasar del estado gaseoso al estado líquido. Y eso implica costo en plantas de licuefacción. Luego los europeos tienen que pagar el flete de 8,000 kilómetros para llevar el gas desde Texas hasta Europa. Y luego los europeos tienen que pagar el proceso inverso de la licuefacción, que es la regasificación para retransformar lo líquido a lo gaseoso y ya poderlo distribuir, casas, negocios, industria. ¿Va a costar lo mismo? No. Te anda costando entre 2 y 3 veces más. ¿Y quiénes pagan ese costo? La población europea. Ahora, quítale a la población europea servicios sociales para mandarlo en armas y aumentales 3, 4 veces más los precios en calefacción, en electricidad. No, pues ahí se nota claramente que los Estados Unidos pues han debilitado de manera tremenda a Europa. Y ya termino señalando una cosa, la manera vergonzosa de los liderazgos europeos, Alina, avalando el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, no mencionando para nada el derecho internacional ni la soberanía. Pero ante las amenazas de Donald Trump a Groenlandia, pobrecitos Macron, Starmer, Merz, por hablar de los principales, ¿no? Ursula von der Leyen, Katia Kallas, ya no saben qué decir. Giorgia Meloni, o sea, justificando lo de Venezuela, pero cuando Donald Trump los amenaza con apropiarse por las buenas o por las malas de Groenlandia, eso sí ya no les gustó. Entonces, estamos ante un panorama como de una redefinición de las reglas, un retroceso de los Estados Unidos, porque quien detona la guerra en Ucrania son los Estados Unidos. O sea, digo, desde el golpe de Estado del Maidán, fíjate, yo vengo siguiendo Ucrania desde el 2014. Seguí todo casi paso por paso, esta llamada revolución de colores, como la que acaban de intentar en Irán, y como la que intentaron el 15 de noviembre en Ciudad de México con la marcha de los supuestos Generación Z. Estas revoluciones de colores, el golpe de Estado, porque eso es la realidad, golpe de Estado en Ucrania, ahí andaba Victoria Nuland, funcionaria norteamericana, promoviendo, metiéndole dinero, las ONGs. Ahorita lo acabamos de ver en Irán. Metieron de contrabando ONGs financiadas por fundaciones occidentales, terminales Starlink de Elon Musk, para romper el bloqueo de Internet por parte del gobierno de Irán. Entonces, viene este retroceso en Ucrania y ni modo el ascenso de China. De 60 sectores científicos y tecnológicos de vanguardia, China va adelante en 56 de 60. China es la única potencia comercial, científica y tecnológica que puede competir con los Estados Unidos. Y Rusia es la única potencia militar que puede con los Estados Unidos. ¿Qué ha logrado la política de Donald Trump? Una alianza en los hechos de dos países que siempre tuvieron grandes diferencias, porque aunque estuviera Mao Zedong y Partido Comunista Chino y estuviera la Unión Soviética, sabemos bien que nunca hubo una alianza real entre China y la Unión Soviética. Hoy pareciera ser que con estas políticas agresivas norteamericanas, pues han logrado, pues ahora sí que su peor amenaza, una alianza entre Rusia, potencia militar, y China, potencia comercial, que además está respondiendo de manera asimétrica y como nos han enseñado los chinos, con una paciencia enorme. Alina, esto lo decía mucho Enrique Dussel, que en paz descanse. China es una cultura de 5,000 años de antigüedad. ¿Cuál es la antigüedad de la cultura norteamericana?
¿quiénes eran los norteamericanos hace 300 años? Todavía no nos robaban. Fíjate, quienes sí le robaron el petróleo a alguien fueron los gringos, que le robaron el petróleo a México cuando se apoderaron de Texas, Ellos sí que nos robaron el petróleo. Pues con esta, yo en realidad quería de repente poner algún tema sobre la mesa mientras hablabas, Ángel, y sacabas el otro que era como irlo hilando, y que creo que nos queda claro este panorama, ¿no? Este mundo multipolar que inherentemente vemos nacer a marchas, iba a decir forzadas, pero más bien violentas, de una hegemonía estadounidense que ya no logra concretarse en el escenario internacional, una presencia mayoritariamente china, también en América Latina, con alianzas también definitivamente con Rusia, un desplazamiento de Estados Unidos en la parte tecnológica que hoy no parece poder competir ya con China, ¿no? De ninguna forma, y que lo único que le queda son estos sectores industriales armamentistas que están tratando constantemente de echar a andar. No dejemos de lado todavía el poderío militar en ese sentido que tiene Estados Unidos, ¿no? Más allá de las condiciones a lo interno, porque recordemos, esta disputa imperialista no solamente se está dando en contra de otras naciones, sino contra el propio pueblo estadounidense, al cual están reprimiendo, están asesinando. Incluso veíamos las fuerzas de ICE, que también hay que hacer una conexión directa, ¿no? De repente yo veía muchos comentarios de gente que decía, ¿qué tiene que ver ICE con Venezuela? Bueno, es la misma industria armamentista ahora transformada en industria de deportaciones, en industria, es decir, son los mismos, es la misma élite, las mismas empresas operando en contra de su propio pueblo y operando ahora en contra de otros, en este caso de Venezuela, y al final por recursos naturales para satisfacer, sí, las necesidades del pueblo estadounidense, pero sobre todo de estas pequeñas élites para seguir acumulando más capital. Y en este nuevo horizonte multipolar, evidentemente el rol de México hoy más que nunca en la región se juega bastante. No veíamos esta recomposición en el continente y esta disputa a la hegemonía estadounidense en la primera década del siglo XX con los llamados gobiernos progresistas, que lograron generar bastantes alianzas contrarios al ALCA, contrarios a la Alianza del Pacífico, generaron la OPEP, ¿no? En términos petroleros, es decir, se empezó a dar un pequeño reacomodo que tal vez no llegó a la raíz para no dar esa vuelta atrás y llegar a lo que decía Hugo Chávez, ese punto de no retorno. Al final vimos cómo es que la derecha logró avanzar, sea por las herramientas jurídicas, el llamado lawfare, el rol de los medios de comunicación, obviamente el financiamiento de Estados Unidos, la injerencia también descarada, sea del Fondo Monetario Internacional o de la propia Casa Blanca, bien lo mencionabas, Ángel, en el caso de las recientes elecciones en Honduras, en Argentina nuevamente, basta ahora con amenazar, y aún así vemos cierta esperanza, y vuelvo al caso de México, ¿no? Junto con Brasil, hoy no es menor, representan la mayoría de la población en América Latina, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de la región. Sin embargo, la derecha mexicana saliva con un golpe de Estado, se monta en todas estas narrativas y la presidenta sale bastante firme a decir que se va a respetar la soberanía y que pues con ella no cuenten si se trata de dar marcha atrás. Así que sobre ya esta recta final que nos queda, Ángel, vamos a escuchar estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha dado durante todos estos días casi diario ha hablado de la soberanía, de la no injerencia, la autodeterminación de los pueblos, así que vamos a escuchar y me das tus impresiones. México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, la comunicación, la coordinación, la defensa del pueblo de México aquí y allá. Tomé la decisión de buscar al presidente Trump en una llamada y hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. Incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros teníamos una constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación.
Pues ahí está, Ángel. Llegamos a esta llamada después de las amenazas de incursión militar terrestre, después de presionar, veíamos ayer, obviamente era de esperarse, creo que no sorprende a nadie que Donald Trump use la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá como método de presión. Ya hemos visto que usan los mecanismos financieros del bloqueo económico o el Fondo Monetario Internacional como mejor le parezca, o los fondos a las Naciones Unidas, ¿no? A los organismos internacionales. Era, creo, de esperarse que presionara a través del TEMEC, pero ¿qué viene para México? ¿Cómo ves tanto la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos 10 minutos que nos quedan? ¿Cómo ves el panorama para México, la respuesta de la presidenta y también las obligaciones, creo, para no solo las y los militantes de la Cuarta Transformación, sino para la ciudadanía que ya ha visto lamentablemente a lo largo de los últimos 2 siglos intervenciones, algunas militares, presiones estadounidenses aquí en nuestro país? Mira, la que señala la presidenta dentro de los puntos de la política con respecto a Estados Unidos, no subordinación. Alina, la subordinación a Estados Unidos no te garantiza nada. Hoy la subordinación de Europa a Estados Unidos está implicando un quiebre en la economía alemana derivada de la subordinación, principalmente desde Olaf Scholz. No era lo mismo con Angela Merkel, pero principalmente y más ahora con Merz, que viene de BlackRock. La subordinación no te garantiza nada, lo podemos ver con Milei, uno de los más arrastrados con Donald Trump, en el cual le prometieron dinero prestado y luego le dijeron que siempre no. Y lo hicieron en medio del proceso electoral, que si ganaba Milei les iban a apoyar. No compitió Milei, fue en el Congreso. Y sin embargo, antier, Milei le pide dinero prestado a China. Y China le va a pedir prestado el dinero. Ahorita que señalabas de América Latina, hay una política muy distinta en este mundo multipolar, que principalmente China. Fíjate cómo China logra trabajar con regímenes totalmente diferentes. Sigue negociando con Europa. Logró el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. China puede colaborar con Venezuela, como puede colaborar con el régimen golpista de Dina Boluarte en Perú, y ahí está el megapuerto de Chancay en Perú, que sigue adelante. China ha colaborado con Panamá, con Brasil, por supuesto, con Argentina. Mira, se habla mucho del triángulo del litio, que hoy pudiera estar dominado por aliados de Estados Unidos, con la victoria de Kast en Chile, con pues la derrota estrepitosa del MAS en Bolivia y con Argentina. Pero sin embargo, quien tiene la tecnología para extracción de litio es China, no Estados Unidos, porque incluso Elon Musk, para sus automóviles Tesla, se tenía que apoyar en las baterías chinas. Son los chinos quienes no solo han acumulado acceso a minerales críticos, sino también a la tecnología. O sea, el litio no es que lo saques de la noche a la mañana, no es como si escarbas y sale litio, también depende del estado en el que se encuentre. Y la otra cosa muy relevante de la presidenta de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador, es una palabra que la derecha mexicana se hace pato que no entiende: soberanía. Yo he señalado que tenemos de las derechas, yo creo que primero en México, Alina, tú que eres experta en América Latina, pero también en América Latina, que tenemos derechas muy antipatriotas, muy traidoras a su patria, pero que eso no es una característica de la derecha. Mira, yo rastreo las derechas europeas, son tremendamente nacionalistas. Es más, la derecha norteamericana. Fíjate cómo los gringos sí hacen uso del concepto de soberanía. Cuando China National Offshore Oil Corporation intenta adquirir la tercera petrolera norteamericana que estaba en venta, intervinieron diputados y senadores norteamericanos del Partido Demócrata, del Partido Republicano,
pararon la venta por cuestiones de seguridad nacional, soberanía. O sea, dijeron, no podemos poner la tercera petrolera norteamericana en manos de los chinos, y la vendieron más barata. Imagínate ese nivel. Y otro ejemplo que yo pongo es a la derecha española, rastrera también, Mariano Rajoy, cuando la empresa rusa Lukoil intentó adquirir Repsol, la española Repsol. Y salió Mariano Rajoy, que no era el primer ministro, estaban en la oposición como ahorita, a decir, no podemos poner el petróleo, el gas ni la electricidad en manos de extranjeros. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Las derechas. Si tú ves la posición del ultraderechista muy aliado de Trump, Víctor Orbán, en Hungría, ha asumido posiciones que sorprenden, pudiéramos casi catalogarlas como de izquierda, porque se ha dado un entre con la cúpula europea, otro es el de Eslovaquia, porque asumen posiciones tremendamente soberanas en donde dicen, no, primero están los intereses. Y te voy a decir otra gente de derecha, ultra soberana, Angela Merkel. Angela Merkel se defendió de todas las presiones norteamericanas para que no terminara la construcción del gasoducto Nord Stream, porque Angela Merkel dijo, primero están los intereses de los alemanes y luego los de los norteamericanos. Eso es soberanía, porque quieren achacar que la soberanía es algo trasnochado. Es verdaderamente patético. Hoy veía a un mensaje de un panista, Emilio Rangel, de los que promovió la violencia en el 15N y que en su cuenta de X se declara abiertamente panista, diciendo que nos tenemos que preparar y aprender inglés, que porque dentro de poco vamos a ser ciudadanos norteamericanos. Y pone el emoji de la manita así y la bandera de los Estados Unidos. Panista. Y luego se quejan de que les decimos que traen el gen de los traidores a la patria que fueron por Maximiliano. Yo digo, bueno, si estos panistas le están esperanzados, como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, ante su falta de apoyo aquí, y quieren ser ciudadanos norteamericanos, yo me pregunto, ¿por qué no se van a Estados Unidos? ¿Qué les impide irse a Estados Unidos? ¿O le tienen miedo al ICE? Porque Donald Trump, Alina, canceló el año pasado 100,000 visas. Aquí hacen un escándalo, no, que a esta persona, que a Alina Duarte le cancelaron la visa, que a Ángel Valderas le cancelaron la visa y que están ligados a Morena y al Instituto Nacional de Formación. 100,000 visas canceladas por parte de Estados Unidos. Y estos estúpidos creen que cuando Estados Unidos llega, ay, te viene a... No, Estados Unidos quiere la tierra, las riquezas, pero no a los ciudadanos. Y no, y espérate, Ángel, esta mañana anunciaron que, pues en pleno año ya del Mundial, Trump suspende emisión de visados en 75 países. No sabemos cuántas horas o días puede tener esta vigencia, pero me parece alucinante y un poco este argumento de qué les impide ir a Estados Unidos. De verdad es una realidad distorsionada de todos estos vendepatrias, lo que hemos visto, que no es distinto también a lo que vemos con la derecha venezolana, que no les importa si bombardean su propio país, ¿no? Están dispuestos a eso con tal de sostener sus narrativas en contra de un proceso que evidentemente beneficia a las grandes mayorías y no unas pequeñas élites. Así que ya tenemos unos 2 minutos para cerrar. Ángel, ¿con qué cerramos? Yo cerraría con un dato interesante que recomiendo que vean. Las últimas encuestas de YouGov, el track de la aprobación de Donald Trump se publica en The Economist, pero uno puede acceder al portal de YouGov. Te doy 2 que me llamaron mucho la atención. Los datos son recientísimos, ¿eh? Los datos se recopilaron entre el 9 y el 12 de enero, es decir, hace apenas 2 días. Bueno, y se publicaron ayer. Mira, cuando le preguntan a la gente en Estados Unidos por qué lo de Venezuela y lo de Nicolás Maduro,
Fíjate nada más que interesante. El 62% de norteamericanas y norteamericanos dicen es por robarse el petróleo de Venezuela. Fíjate nada más que interesante, ¿eh? Más de 6 de cada 10 ciudadanos norteamericanas y norteamericanos tienen claro que no es narcotráfico, derechos humanos, democracia, es el petróleo. Muy interesante, 31% dicen que es distractor de la política interna norteamericana. Y a los norteamericanos les tiene tan sin cuidado la inmigración, el ICE, que solamente un 15% dice que esto tiene que ver con migración. Ahora, ahí te va el otro dato ligado a 31% que dice que es un distractor. Ante la pregunta de cuáles son los más importantes temas actualmente en Estados Unidos, me voy a 2025-2026. Ojo, el principal problema de interés en la población norteamericana es la inflación, son los precios. 25%, 1 de cada 4 dicen, para mí lo más importante son los precios. Segundo lugar, alrededor del 15%, trabajo y economía. Tercer lugar, 10%, salud. Hasta el cuarto lugar, y muy lejos, es la migración. Apenas un 8%. Y andan del orden de los derechos civiles. ¿Qué quiero decir, Alina? Que efectivamente esto puede ser un distractor, que puede ser una fuga hacia adelante ante la incapacidad de Donald Trump de resolver los problemas reales que le preocupan a la población norteamericana. Tienen una deuda al día de hoy de 38.6 millones de dólares. 38.6. Es un dineral y no la pueden pagar, ni la van a poder pagar. Donald Trump se presentó en la campaña diciendo que él no iba a detonar ninguna guerra. Ya bombardeó Irán, bombardeó Nigeria, colaboró con Israel para el genocidio en Gaza. Ya fueron a bombardear Caracas. O sea, es una situación que no va a ser fácil engañar. Ojalá, Alina, estamos viendo los problemas que tiene Donald Trump. Hay elecciones de término medio este año. Y vamos a ver, porque si Donald Trump pierde la mayoría en una de las dos cámaras, ojalá, porque creo que los latinos por Trump difícilmente van a volver a votar por él, ¿eh? Entonces, si se da eso, va a tener más obstáculos internos, porque eso es lo que está pasando. Y hay más desaprobación de Donald Trump que hace un año. Hace un año él llegó con una aprobación ligeramente superior al 50%, que le duró un mes, Alina, un mes, porque al mes ya había bajado del 50%, y desde los últimos 11 meses, la mayor parte del pueblo norteamericano desaprueba el gobierno de Donald Trump. Creo que esa sí puede ser una presión fuerte, y cerramos. En Estados Unidos se habla ya de fascismo. El hecho de lo que está haciendo el ICE es inconstitucional. El ICE no puede detener a ciudadanos norteamericanos. El asesinato de la escritora viuda que deja 3 niños huérfanos cuando le disparan en la cara, eso ya no hay ninguna diferencia con el fascismo, Alina. Ya no hay diferencia con lo que pasaba en Italia en los años 20, 30, con el ascenso de Mussolini, y con lo que pasaba en los años 30 en Alemania con el ascenso de Hitler. Y que tenía que ver justo con esa recomposición del mundo también en la cual se da ese fascismo. Así que aquí tuvimos hace unos días al doctor Beremundo Carrillo el pasado sábado, donde nos hablaba que se parecía mucho esto al periodo de entreguerras, a esa recomposición del mundo multipolar que ya has planteado en tu exposición, y también una crisis severa en donde no se le da respuesta, no se le da certezas a la población. Entonces creen que es a través ahora de la guerra, creen que es a través de mano dura, y esos son los casos de la ultraderecha emergente
que está mal copiando afortunadamente todavía la derecha mexicana, que cree que no hay una tradición de defensa de la soberanía en este país. Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, tener la independencia y la soberanía que hoy tenemos nos ha costado bastante, y creo que si algo ha hecho la Cuarta Transformación durante los últimos 7 años es hacer memoria y conciencia histórica, cosa que pasaron por alto justamente todos estos vendepatrias. Así que Ángel, pues mucho todavía que desmenuzar, te vamos a volver a invitar, porque creo que además es bastante vertiginoso todo lo que está ocurriendo. Las declaraciones de la presidenta también, insisto, han sido de mucha firmeza en estos momentos, y pues alentar también a quienes nos están escuchando a seguirnos informando, desinformándonos de lo que sabíamos, ¿no? Desaprendiendo lo que nos dijeron muchos de los medios corporativos, especialmente en torno a Venezuela. Participar en las jornadas de soberanía, de la defensa de la soberanía. Pueden meterse a la página del Instituto Nacional de Formación Política, en donde vienen las asambleas que se realizarán durante las próximas semanas. Ya existieron 300 el fin de semana pasado, habrá otras tantas este fin de semana, así que para que sigan participando, se sigan informando, que sigan a Ángel Balderas también en todas sus redes sociales, en todos los espacios, y con el compromiso de que lo vamos a volver a tener aquí. Así que muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo y saludos a toda la gente que siguió esta transmisión. Por aquí vamos a estar en contacto, Alina. Yo fui de los que participó el fin de semana organizando un evento en defensa de la soberanía, y una persona que se me acercó me dijo: van rapidísimo, lo que dijiste, de manera vertiginosa. Yo ni siquiera sabía el dato que me acabas de dar. Y bueno, pues tenemos que estar a la misma velocidad siguiendo los acontecimientos. Así es. Hoy más que nunca urge la información y la formación, porque si no, no hay transformación, pero tampoco soberanía. Así que gracias a Rebe en los controles, gracias nuevamente a Ángel Balderas. Soy Alina Duarte y nos vemos ahora los miércoles aquí en el Instituto de Formación Política en estas emisiones de Trinchera Norte. Hasta la próxima.